A continuación vamos a pasar al siguiente orden del punto de orden del día, que es la comparecencia, la 1189 de don Jesús Cubero Herranz, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, señor Cubero. Le recuerdo que tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, estimadas señorías, en primer lugar les agradezco la deferencia de haberme invitado a participar en esta comisión y de poder trasladarles el punto de vista de un colectivo que crece año a año, y es el de las personas mayores que requieren algún tipo de cuidado o supervisión más allá de la propia asistencia sanitaria que les estamos ofreciendo y que, por cierto, con una excelente calidad desde la atención primaria y especializada en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que no me resisto a recordarles, señorías, que en el año 2050 1 de cada 3 españoles será mayor de 65 años. Esto quiere decir que estamos todavía a tiempo de abordar con garantías de éxito el enorme reto demográfico que se nos viene encima. Y abordando objetivos más próximos, les informo que para el año 2030, es decir, lo tenemos ya encima, se habrá incorporado al sistema de atención a la dependencia un 80% más de personas que en estos 16 años que llevamos con el sistema de atención a la dependencia en vigor. Es decir, tenemos un reto demográfico que se nos viene encima y que debemos abordarlo de una forma urgente. Y es por ello que en diciembre del año pasado, en cuanto tuvimos conocimiento del proyecto de ley, las 5 patronales que representamos el sector de la dependencia en nuestra comunidad, que son AESTE, AMADE, FED, LARES y PAD, presentamos una serie de alegaciones conjuntas para velar por los intereses de las personas mayores de nuestra comunidad en lo que a la dispensación de atención farmacéutica se refiere. Y entro en detalle porque hay 2 aspectos que nos afectan principalmente. Uno de ellos es el de las personas en situación de dependencia que están en su propio domicilio y que reciben algún tipo de cuidado mediante los servicios de ayuda a domicilio. Y desde aquí, desde el ámbito patronal, queremos felicitarles y nos alegra ver que han contemplado la posibilidad en el capítulo 2 de poder dispensar medicamentos y productos sanitarios con entrega informada en el domicilio de los usuarios a solicitud de estos y siempre que concurran circunstancias que dificulten o impiden su desplazamiento a la oficina de farmacia de su elección. Personalmente creo que el redactado que ustedes han realizado permite que las propias entidades de domicilio puedan gestionar a través de farmacias y con acuerdos la dispensación de fármacos y productos sanitarios en el domicilio del ciudadano, cumpliendo, como no puede ser de otra manera, las garantías de control y calidad exigidas, garantizando que la dispensación se realice bajo la supervisión de un farmacéutico y asegurándose de 2 aspectos muy importantes. En primer lugar, que no deba producirse ninguna alteración ni merma en la calidad de los medicamentos, parece una obviedad, pero de esta forma garantizamos que el proceso de transporte sea el adecuado. Y en segundo lugar, que este servicio no suponga ningún coste adicional para el ciudadano. Esto es vital y hay que recalcarlo. Es decir, que sea un servicio que se pueda realizar a través de las farmacias, con las que tengan acuerdo las entidades de ayuda a domicilio, como mejora al servicio que ya se viene prestando. Esto que puede parecer algo mínimo, impacta directamente en la calidad de vida de las personas en situación de dependencia que están en sus domicilios. Y les quiero recordar que la residencia del futuro es el hogar de todos y cada uno de nosotros. Es decir, el proyecto de dependencia pasa porque podamos permanecer en nuestros domicilios la mayor parte del tiempo posible y cuando ya lo necesitemos y no podamos permanecer en nuestros hogares, cuando deberemos pasar a una residencia. Esta medida, como decía, es un gran avance para cubrir la necesidad de las personas que por su nivel de dependencia no pueden ni prepararse la medicación de forma correcta ni tampoco recogerla en su farmacia. De esta forma estamos posibilitando que reciban la medicación de una forma mensual y emblistada con el sistema personalizado de dosificación para obtener mayores garantías y seguridad. Además, al permitir que se gestione a través de las entidades de ayuda a domicilio la realización de este suministro de fármacos y productos sanitarios, las ventajas se complementan con la supervisión del botiquín en casa para evitar duplicidades de medicación, interacciones entre las pautas o incluso caducidades o automedicación,
tan frecuentes en el colectivo de las personas mayores. De esta forma, la medicación llega preparada para el mes completo y se actualiza con cada cambio de tratamiento, y lo único que tiene que hacer la familia de la persona en situación de dependencia o la propia persona mayor es notificar que ha habido ese cambio. Como les indicó, señorías, esta inclusión en la ley sí que supone una mejora para todas las partes, ya que las farmacias siguen siendo ese servicio de apoyo de proximidad. Las familias tienen un mayor y mejor control farmacológico de su familiar, y la persona mayor solo ingiere las tomas que le corresponden y que previamente han sido supervisadas por un farmacéutico. Yo creo que eso es una mejora importante. El segundo ámbito de impacto, como decía, de este proyecto de ley es el referido a los centros de servicios sociales de carácter residencial. Actualmente, la ley indica la obligatoriedad de contar con un servicio de farmacia propio para los centros con más de 100 camas o disponer de un depósito de farmacia vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria, farmacia hospitalaria. Si bien es cierto que desde la Comunidad de Madrid se ha facilitado el cumplimiento de esta normativa, permitiendo que los centros residenciales alcancen acuerdos con las oficinas de farmacia, desde nuestro sector opinamos que la obligación de sus señorías, en cuanto a legisladores que son, es la de adecuar las leyes a las buenas prácticas, normas y usos de los ciudadanos gobernados, tal y como indicó anteriormente el diputado Raboso, legislando tras haber escuchado al legislado. Y es por ello que les instamos a que recojan en el texto que los centros sociales de carácter residencial, independientemente de su tamaño, puedan disponer de un servicio de farmacia hospitalaria propio, autorizado por la consejería correspondiente, o que se puedan establecer acuerdos o convenios para disponer de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia hospitalaria de la red pública que sea el de referencia en el área sanitaria de la Comunidad de Madrid, o que se pueda vincular a una oficina de farmacia de la Comunidad de Madrid, tal y como se viene haciendo actualmente y que viene funcionando sin ningún tipo de problemas. Y este matiz, señorías, el vincularlo a una oficina de farmacia de la Comunidad de Madrid, podrá permitir que se elimine toda la incertidumbre que se ha generado en las oficinas de farmacia, en los servicios de farmacia hospitalaria, también por el desconocimiento de cómo les iba a impactar, en los centros residenciales y en las propias familias de los residentes, al desconocer los cambios que se puedan producir en el suministro de los medicamentos y productos sanitarios para las personas mayores en situación de dependencia. Es un modelo, como decía, que está funcionando muy bien, sobre el que no me consta que haya ningún tipo de problemática y que está permitiendo que los responsables de las oficinas de farmacia formen parte de los equipos multidisciplinares de los centros y se encargan de la revisión de las pautas farmacológicas, de revisar posibles interacciones entre los fármacos pautados, del sistema personalizado de dosificación para cada uno de los residentes y de garantizar la tranquilidad de las familias al saber que no se va a producir ningún cambio en un sistema que viene funcionando con altos estándares de calidad. Yo, señorías, quiero felicitarles por haber llevado seguridad y calidad en la atención farmacéutica a las casas de los miles de personas en situación de dependencia al habilitar la dispensación domiciliaria tal y como ustedes la han regulado. Y por último, quiero pedirles, en nombre de todo el sector de atención a la dependencia, que aprovechen la oportunidad que todavía tenemos para incluir la posibilidad de vincular los depósitos de fármacos a las oficinas de farmacia como una más de las opciones, garantizando de este modo que se continúa con la excelente labor que realizan estos profesionales en todas y cada una de las farmacias de nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para contestar a cuantas preguntas tengan a bien trasladar. Pasamos a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Más Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Cubero. Por simplemente incorporar 3 elementos más que pueda usted comentarnos en su réplica. Por un lado, si tienen identificadas alguna legislación de referencia de otras comunidades autónomas que les parezca que pueda aportar elementos de mejora al proyecto de ley que hoy estamos comentando aquí. Por otro lado, sí que me gustaría pedirle si puede concretar aspectos que cree que faltan en el actual proyecto de ley que podrían ayudar a la prestación, a la mejora de la prestación farmacéutica en el ámbito de la dependencia y muy concretamente en el ámbito sociosanitario. Y luego, por último, comentarle, porque parece como que está un poco ahí, digamos, en el ambiente, pero no se acaba de concretar, elementos de coordinación entre el ámbito sociosanitario y el resto del ámbito asistencial sanitario y de los diferentes actores que trabajan en el ámbito de la cadena de la prescripción, dispensación, seguimiento del medicamento.
Simplemente eso, muchas gracias. Y a continuación, para finalizar esta comparecencia, le damos la palabra a Jesús Cubero para que pueda responder a las preguntas por un plazo más o menos de 5 minutos. Muchas gracias. Pues voy a intentar contestar a todas o a la mayoría de ellas. En primer lugar, a la representante de Unidas Podemos. A ver, yo creo que al final lo que tenemos que buscar, como decía antes en la intervención, el hogar es la residencia del futuro. Debemos intentar que las personas mayores permanezcan en sus domicilios el mayor tiempo posible y ofrecerles el mejor de los cuidados. Sí estamos viendo que hay muchos problemas por el tipo de sociedad que tenemos hoy, por el tipo de trabajos que tenemos, donde no podemos atender a las personas mayores de nuestra familia todo el tiempo que deberíamos. Y eso está recayendo en muchos casos en servicios de ayuda a domicilio, supervisión con teleasistencia, pero el servicio de ayuda a domicilio tiene una limitación horaria pues que puede estar en torno a 3 horas al día más o menos. Uno de los problemas que hay a veces es la atención farmacéutica que se les puede dar. Y eso sí creo que debería encaminarse si sale adelante esta ley y se puede facilitar el que las empresas puedan coordinar con farmacias, es decir, el servicio no lo tiene que prestar nunca una empresa de ayuda a domicilio, sino dar la facilidad para que farmacias puedan hacer esa supervisión de los fármacos, encargarse a lo mejor de ese SPD y que tenga la persona mayor en su domicilio los tratamientos que necesite, los tenga ya enlistados para facilitar las tomas, que haya una supervisión por parte de los farmacéuticos de toda la pauta farmacológica que tenga que tomar y donde podamos prestar una ayuda pues que ni las familias ahora mismo están en condiciones de supervisar. Creo que es un avance hacia el futuro y sobre todo al gran volumen es anticiparnos a las necesidades que estamos empezando a detectar hoy en día, porque como decía, la casa va a ser la residencia del futuro. A la portavoz de Vox planteaba si debe ser el criterio y yo creo que iba un poco también ligado con la pregunta que ha realizado la portavoz del Partido Popular. Yo creo que la respuesta la ha dado el doctor Morell. Las 100 camas no tiene sentido que sea el criterio, sino que hay que atender a la complejidad. Pero es que además en los servicios residenciales nos encontramos en una tierra de nadie ahora mismo, porque en el decreto de acreditación que está intentando o que está planteado por parte del Gobierno se hace mucho hincapié en que la residencia sea el hogar de la persona mayor y debemos tender a eso, a que sean realmente, que nos enfoquemos en sistemas de ACP, de atención centrada a la persona y que sea realmente el hogar de la persona mayor. Pero por otro lado estamos metiendo tratamientos complejos dentro de las residencias y eso no casa. Es decir, si realmente nos creemos el discurso del ACP y que tenga que ser un hogar para tratamientos complejos, como decía el doctor Morell antes, pues a lo mejor hay que plantearse que tengan que ser tratamientos hospitalarios. A lo mejor hay que ir a un hospital de día y que se pueda realizar desde ahí, pero no tiene mucho sentido a que convirtamos los centros en centros medicalizados y donde, bueno, pues que al final huyamos de ese entorno de hogar que realmente queremos dar. Es decir, creo que debemos tirar hacia un sentido hacia otro, o a lo mejor hay que establecer 2 tipos de centros, no lo sé, pero si realmente nos creemos el discurso de la atención centrada en la persona y de que el hogar o de que esa residencia sea el hogar de las personas mayores, debemos intentar que se parezca lo máximo posible al hogar. ¿Vale? Preguntaba la portavoz del Partido Socialista la problemática de la prestación farmacéutica, sobre todo en qué nos impactaba a las empresas de servicios para la dependencia. Yo creo que quizás, o desde mi punto de vista, me voy a disculpar, yo creo que no está bien enfocada la pregunta, porque esta ley no nos tiene que impactar a nosotros, tiene que impactar en la calidad de vida de los ciudadanos. A nosotros no nos tiene que impactar en la ley. Nosotros intentaremos utilizar la ley o aprovechar la ley para ofrecer los mejores servicios a las personas mayores. Pero a nosotros no nos tiene que preocupar el impacto que pueda hacer la ley en las empresas. Nosotros simplemente debemos
ofrecer unos servicios de calidad a las personas mayores. Y si podemos facilitar la atención farmacéutica en los domicilios a través de las farmacias comunitarias, pues es nuestra obligación hacerlo, porque es una mejora para la atención de esas personas y de las familias. Si tenemos un sistema como es el que se está utilizando ahora en la Comunidad de Madrid, donde se puede organizar con una farmacia comunitaria para ofrecer el servicio de prestación farmacéutica dentro de los centros, creo que es nuestra obligación. Es un sistema que está funcionando muy bien, donde el farmacéutico comunitario está insertado dentro de los equipos multidisciplinares, donde conoce a los residentes y donde se realiza una supervisión de las pautas farmacoterapéuticas que toman. Entonces, bueno, pues se analizan posibles interacciones, se evitan toxicidades, se hacen revisiones de los medicamentos y, bueno, pues no es que nos tenga que afectar a las empresas, sino que lo que tenemos que ver es cómo afecta al final al ciudadano, que en ningún caso el ciudadano que ayer estaba viviendo en su domicilio y hoy cambia de domicilio, porque la residencia, cuando se empadronan, es su nuevo domicilio, no tiene por qué afectarle ese cambio de domicilio en los derechos a que es acreedor. Es decir, sigue teniendo los mismos derechos, vivan en su domicilio habitual o haya cambiado a un nuevo domicilio, que será la residencia. Y en cuanto al portavoz de Más Madrid, que preguntaba una legislación de referencia que mejore, o los aspectos que falten ahora, y la coordinación sociosanitaria y asistencial, yo creo que, y decía antes, que estamos un poco en tierra de nadie. Hay un doble... Por un lado, se quiere mantener ese ambiente de calidez y de hogar de las residencias, y por otro lado intentamos garantizar la mayor atención sanitaria, intentamos garantizar cuidados sanitarios, y yo simplemente les quería recordar que los centros residenciales son el hogar de las personas mayores, que nosotros cuidamos pero no curamos. Para curar está el sistema sanitario, y de hecho en la última propuesta del Gobierno va en ese sentido, donde todo lo que es la asistencia sanitaria se empiece a proveer desde los servicios de atención primaria y hospitalizada. Nosotros simplemente, pues los médicos están para mejorar el sistema de cuidados, para supervisar, pero no somos los garantes. Es decir, sobre todo porque además yo soy economista, nadie es perfecto, y se está produciendo una doble imposición, un doble pago por un servicio al que ya tienen derecho. Es decir, cuando estamos dando desde las residencias atención sanitaria, esa persona ya ha pagado por un servicio sanitario público, que es quien le tiene que atender, pero además se está pagando por ese nuevo servicio que se le está dando desde la residencia. Es decir, estamos duplicando el pago de un servicio. Es algo que yo creo que está mal conceptuado. Tienen que atender a las personas mayores el sistema sanitario público, esté en su casa o esté en una residencia. Es un poco donde veo que hay ese conflicto, donde por un lado queremos mantener el ambiente hogareño y de calidez de una residencia. Tiene que ir terminando. Acabo ya. Y por otro lado queremos mantener la mayor intensidad sanitaria posible entre los centros. Muchas gracias y disculpen la extensión.